El Ministerio de Desarrollo Social lanza el Registro Nacional de Personas en Situación de Calle. Para más información establecemos contacto justamente con el Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza. Ministro, gracias por su tiempo. Buen día. Buenos días, ministro. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es el objetivo de este registro social de calle? Y luego vamos a ir a los detalles también. Bueno, la verdad es que nosotros lo que nos hubiese correspondido este 2016 es haber realizado el tercer catastro nacional de personas en situación de calle, teniendo presente que el primero se realizó el 2005, el segundo el 2011 y habría correspondido este año haber hecho el tercero. Nosotros valoramos mucho los catastros que se hicieron en el pasado, pero en estricto rigor respondían a instrumentos que nos arrojaban un número estadístico y anónimo respecto de las personas en situación de calle. No así una información más pormenorizada respecto a su diagnóstico, características, especificidades, y en consecuencia se carece de información que nos permita hacer un seguimiento, un diseño, una ejecución de política pública consistente con la realidad particular de cada una de las personas en situación de calle. El catastro del 2011 arroja que existen 12.255 personas a nivel nacional. Estimamos que deben ser muchas más, pero estimamos también que requerimos de un instrumento que nos permita tener un registro individualizado de las personas, de modo tal de poder hacer un acompañamiento psicosocial para reincluirlas socialmente y acercarlas a la protección social, de modo tal de que dejen la situación de exclusión y se incorporen, digamos, a la participación activa de la sociedad en tanto personas con derechos. Y desde el punto de vista del instrumento, entonces, ¿cómo se va a hacer la diferencia con las mediciones anteriores versus la de este año? Nosotros durante el 1 de enero del 2016 comenzamos a aplicar el registro social de hogares, el instrumento que nos permite a través de un sistema conocer la realidad de cada hogar y las familias de nuestro país y a partir de ello seleccionarlas para la protección social. El registro social calle, que va a estar orientada a las personas en situación de calle, va a ser un instrumento que se aplique a través de los municipios que son ejecutores del Ministerio de Desarrollo Social o en su defecto a través de organizaciones de la sociedad civil que trabajan con personas en situación de calle, de modo tal de ir levantando la información de estas personas, registrándola, cruzándola en términos de un registro con la información del registro social de hogares y en consecuencia poder saber cuáles son las trayectorias de las personas en situación de calle, cuáles son las razones por las cuales llegan a la situación de calle, cuáles son las políticas que tenemos que diseñar que sean consistentes con su realidad particular y por lo mismo requerimos de este nuevo instrumento. Las personas, los ejecutores van a contar con esta credencial que va a ser el sello de identificación, van a tener que acercarse a los lugares donde pernoctan las personas en situación de calle. Nosotros sabemos que del universo de personas en situación de calle, de acuerdo al último catastro y a las estadísticas que tenemos, del orden del 48% son personas que residen en los albergues del plan de invierno, plan de superación, de los diferentes programas que tienen que ver con la protección de las personas en situación de calle. A ellas vamos a llegar directamente donde residen, que son en las hospederías albergues. Ministro, a las personas que no están en estas hospederías, vamos directamente a donde pernoctan. Ministro, y esto desde el punto de vista de la política pública posterior, ¿qué es lo que va a permitir desarrollar y quiénes se van a hacer cargo de las ayudas o de los planes más de largo plazo, digamos, para estas personas? Lo primero que tengo que destacar es que entre el 2014 y a la fecha, en el gobierno de la presidenta Bachelet, hemos mejorado de manera significativa los estándares de habitabilidad y de coberturas que tienen las personas en situación de calle en los albergues y los dispositivos que dependen del Ministerio de Desarrollo Social en conjunto con las diferentes organizaciones de la sociedad civil. Hemos diseñado una mesa de trabajo con las organizaciones de la sociedad civil que nos permite también identificar las falencias y los déficits que tenemos o las insuficiencias desde el punto de vista de una política que sea efectiva en proteger a las personas en situación de calle. Ahora bien, lo que requerimos es este instrumento para que a continuación de ello, uno, podamos precisar y perfilar de mejor manera cuáles son las políticas de intervención psicosocial y de prestaciones que requieren las personas en situación de calle. En segundo lugar, entender que las personas en situación de calle pueden ser objeto de las prestaciones que están dirigidas preferencialmente para ellas, programas diseñados para el mundo de las personas en situación de calle, pero también poder acercarlas a la protección social en su conjunto.
voy a poner un ejemplo. Puede haber una persona en situación de calle que sea un adulto mayor, que hoy día sea beneficiario de algún programa calle, por ejemplo, residir en una hospedería, digamos desde el Ministerio de Desarrollo Social, pero que sea beneficiario de la pensión básica solidaria y no lo sepa, porque no está registrado, no está incorporado, porque no tiene registro social de hogares. Entonces, acercar la protección social para reincluir socialmente a las personas en situación de calle, es clave tener un instrumento como el que hemos diseñado, que va a comenzar en las 88 comunas que tienen el 90% de la población en situación de calle a nivel nacional y que durante el 2017 va a seguir avanzando hacia ese otro 10% que está en las otras comunas. Este va a ser un registro permanente que se va a estar alimentando con información mes a mes, de modo tal de ir idealmente consignando cuáles son los egresos en términos de personas que dejan la calle y también, por cierto, ir abordando oportunamente a las personas en situación de calle que se incorporan a la calle. Ministro, pero desde ese punto de vista y con la información que hay hoy día, entendemos que va a haber un salto importante en cuanto a la información que se logre recabar. ¿Qué permite que una persona llegue a la situación de calle que no siempre necesariamente tiene que ver con lo material? Y lo pregunto porque el camino a llegar a la situación de calle, ¿cómo permitir entonces volver a insertarlo a una sociedad cuando los motivos no solo estrictamente son materiales? Efectivamente, las razones, de acuerdo a la literatura y a las experiencias de vida que se contrastan con personas en situación de calle, las razones por las cuales una persona llega a estar en la calle no remiten exclusivamente a una situación material económica. Muchas veces hay patologías mentales, en otras tantas hay rupturas afectivas. También existe el problema del consumo problemático de alcohol, consumo problemático de drogas, quiebres familiares. Si usted me apura, en términos más societales, también los cambios de época, en términos de las exigencias del medio, hay personas que no se logran adaptar a esas nuevas circunstancias y por tanto es un problema que no tiene una explicación única. Lo importante por lo mismo entonces es tener esos elementos de análisis, porque aquí lo que se requiere no son políticas generalizantes en términos de que vamos a hacer un programa único que va a abordar de igual manera o de manera homogénea a toda la población en situación de calle. La intervención psicosocial tiene que ser una intervención muy en detalle. Quiero poner un ejemplo. En Magallanes, el año pasado, yo estuve con 2 personas en situación de calle que a partir de un taller literario, que fue un tipo de intervención psicosocial muy específico, que llevó el programa DIA, que existía allá, que existe con la DIVAN, habían logrado que 2 personas, una de ellas se convirtiese incluso en monitor para lectura de una biblioteca. Y este ejercicio fue a partir de una intervención muy específica. Requerimos en consecuencia conocer el origen de por qué la persona deviene en calle y luego la trayectoria, porque la intervención, el sentido de la oportunidad en la intervención es clave. El otro día, cuando hicimos Cambia el Look a tu Vida, una de las personas decía que ella estaba por voluntad en la calle, no por razones económicas. Sí. Entonces, para que esa voluntad se modifique, la sociedad y el Estado tienen que actuar de conjunto, interviniendo correctamente. Ministro, en otro tema, pero me parece vinculado también desde el punto de vista del foco de la población sobre la que se actúa y además de la importancia de la base de datos también para poder elaborar las políticas públicas correctas y focalizar bien. ¿Qué ha pasado con la encuesta CACEN? Se esperaba su entrega precisamente hace algunas semanas y todavía no hay novedades. ¿En qué está ese proceso? No es efectivo que se esperara su entrega hace algunas semanas. Nosotros hemos trabajado con un calendario desde el inicio que es consistente con los cambios metodológicos y las innovaciones que ha incorporado la nueva encuesta CACEN. Si en la pasada encuesta CACEN incorporamos primero modificamos la pobreza por ingreso actualizándola a patrones de consumos actuales y luego se introdujo una dimensión de la pobreza en términos multidimensionales, un concepto de pobreza multidimensional. En ese entonces también uno de los compromisos que se estableció como gobierno y también con la academia, con el mundo de la sociedad civil, fue incorporar una nueva dimensión al concepto de pobreza multidimensional, en este caso la dimensión de entorno y redes. El camino que hemos dado ha significado un trabajo permanente con el panel de expertos, un trabajo permanente con la Comisión Asesora para Entorno y Redes y luego hemos avanzado
en el procesamiento de datos. Los datos hoy día se encuentran, en el caso de la pobreza por ingresos, en la CEPAL. Estamos esperando que retornen y hay que seguir con el calendario que nos hemos fijado. Finalmente, entonces, vamos a conocer los resultados de la encuesta CACEN y también importan los tiempos, especialmente por las acusaciones que han hecho desde la oposición de poder tal vez retrasar esto, incluso hasta después de las elecciones municipales, el cruce que hacen desde la oposición. No, son claramente, digamos, acusaciones, como usted ha dicho, críticas infundadas. Ministro, le preguntaba qué se esperaba en las últimas semanas porque en los años anteriores en los que se entregó esta encuesta se había entregado en los meses de junio o julio. Por eso le decía yo que se esperaba en una fecha similar. No, pero no, o sea, las modificaciones incorporaron redefinir un nuevo cronograma. Y usted ha hablado, solo para finalizar, de una perspectiva multidimensional, ¿cierto?, para poder entregar el dato y no solo de acuerdo al ingreso familiar, y que eso ha hecho que los tiempos sean distintos. ¿Cuándo finalmente vamos a conocer la encuesta? Prontamente vamos a dar los anuncios y las fechas que correspondan. Bien, ministro, le agradecemos el contacto con CNN Chile para abordar estos temas, muy amable. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Buen día. Buen día.